Calor. Vamos a ver hoy el concepto de calor. Cotidianamente hablamos del calor cuando, por ejemplo, estamos un día de verano dentro de nuestras habitaciones y luego salimos a la sala donde no hay aire acondicionado encendido. En ese momento nosotros sentimos que la energía calorífica llega a nuestro cuerpo y ahí decimos muchas veces, ¡qué calor! Y es nada más porque pasamos de la habitación que teníamos una temperatura menor a la sala que tenía una temperatura mayor. El sentido del flujo de calor es muy importante a la hora del estudio de la energía calorífica. El calor siempre se transfiere del cuerpo que tiene mayor temperatura hacia el de menor temperatura. Los cuerpos no poseen calor. El calor es la energía transferida que sale del cuerpo A y que ingresa al cuerpo B. Podemos decir de esta manera entonces que la temperatura inicial del cuerpo A es mayor a la temperatura inicial del cuerpo B. Y que el calor no poseen los cuerpos, que el calor es una energía transferida por los cuerpos. Es muy importante saber eso. Cuando nosotros decimos tengo calor, no, el cuerpo no posee calor. Lo que estamos teniendo en ese instante es que estamos recibiendo energía del medio externo. Lo que los cuerpos poseen es energía interna, y la energía interna no es más que la suma de las energías cinéticas más la energía potencial. Debemos de saber que las energías de las partículas que componen al cuerpo es la suma de la energía de rotación, porque giran, y también se trasladan, más la suma de la energía potencial. Entonces el cuerpo no posee calor, pero sí posee energía interna. Y aquí una llamada de atención. El sistema no posee calor, pero sí posee energía interna. La absorción de calor va a depender del tipo de sustancias que ustedes tengan. Dependiendo de la característica del cuerpo, la absorción se va a dar a una determinada velocidad. En el sistema internacional, ya que el calor es una energía transferida de un cuerpo a otro, y estamos diciendo, bueno, energía, en el sistema internacional sabemos que la energía se mide en joules. Su símbolo es J y se escribe de esta manera. Lo más común y la unidad de medida más antigua es la caloría y se representa por cal. Vamos a utilizar mucho esta unidad de medida a la hora de hacer los problemas. Con el tiempo se dieron cuenta que la energía y el calor eran magnitudes iguales. Entonces se encontró la relación entre la caloría y el joule. Una caloría es 4,18 joules. Hay algunos textos que ponen 4,2 también. Capacidad térmica de un cuerpo. La capacidad térmica de un cuerpo es la cantidad de calor que requiere un cuerpo, ¿sí? Que quiere variar su temperatura en 1 grado. Por ejemplo, si tenemos un cuerpo de metal, yo tengo que saber la masa de este cuerpo para saber qué capacidad térmica tiene este cuerpo. Mide la relación de la cantidad de calor que va a variar cuando la temperatura del cuerpo varía en 1 grado. Acá es simplemente en 1 grado. ¿Y qué calor necesitamos? ¿Qué energía necesitamos? Si aumenta la temperatura, quiere decir que el cuerpo está absorbiendo calor. Si disminuye la temperatura, este calor es cedido. La capacidad térmica de un cuerpo en el sistema internacional se mide en Joule sobre Kelvin.
Calor específico. El calor específico ya es para una sustancia. Depende del tipo de material. No depende del calor, no depende de la masa, no depende de la variación de la temperatura. Esta es una ecuación que nos permite hallar matemáticamente cuánto es el calor específico, pero no la dependencia. Dependiendo del tipo de material que ustedes tengan, van a tener el calor específico. El calor específico se define como la cantidad de calor que requiere una sustancia, una unidad de masa, para variar en 1 grado su temperatura. Es independiente de la cantidad de masa. Solamente es un número característico del tipo de sustancia. Se considera constante en un rango de temperatura. El calor específico del agua tiene un valor, el calor específico del hielo es otro, y el calor específico del vapor es diferente. O sea, para cada estado de la materia tenemos un calor específico diferente. En el sistema internacional se mide en joules sobre kilogramos Kelvin, y esta es una unidad muy antigua que se utiliza mucho hasta hoy día, calorías sobre gramos Celsius grados. En esta tabla justamente podemos ver al agua en distintos estados y cómo varía de acuerdo al estado. Para el estado de hielo o vapor podemos hacer una aproximación y decir, bueno, que es 0,5 calorías sobre gramos Celsius grados. Pero en el sistema internacional ya se ve bastante la diferencia. Fíjense que en esta tabla tenemos que el agua de todas estas sustancias que tienen aquí es el que tiene mayor calor específico. ¿Eso qué quiere decir? Que es mejor refrigerante, que es mejor refrigerante y mejor calefactor. Por ejemplo, el agua se utiliza dentro de los radiadores. ¿Para qué? Para que la temperatura del motor no llegue a 100 grados. Pero también el agua se utiliza como la sustancia para calentar toda una habitación. En un extremo se pone una fogata, de ahí va saliendo el agua que viaja por tuberías que están dentro de las paredes de la casa. Entonces, como es tan alto, porque esto es un valor muy alto, 1 caloría sobre gramos Celsius grados, a mayor distancia tiene esa energía, o sea, mantiene esa energía. ¿Sí? Es alta inercia térmica, se le define así. Bueno, de la ecuación que numéricamente nos da el calor específico, podemos despejar el calor. Si despejamos calor, vamos a obtener esta ecuación, que es la ecuación para calcular la cantidad de calor absorbido o cedido cuando varía esta temperatura. En este caso no tiene por qué ser 1 grado, pueden ser valores positivos, negativos y cualquier intervalo de temperatura. M es la masa y C es el calor específico. Sabemos que M por C también es capacidad térmica, o sea, podemos decir, bueno, es capacidad térmica por variación de temperatura. ¿Cómo está acá? De acá podemos despejar también calor, que va a ser capacidad térmica, y esto va a ser igual a, no, es calor, lo que queremos, capacidad térmica por variación de temperatura. Por eso tenemos esta ecuación aquí. ¿Cuándo vamos a tener un calor positivo? Cuando el incremento de temperatura sea positivo. En ese caso, el cuerpo está absorbiendo calor. Si tenemos un calor negativo, la variación de temperatura va a salir negativa, quiere decir que el cuerpo está cediendo calor. ¿Sí? ¿Qué es un calorímetro? Un calorímetro es como un termo. Nosotros usamos termos para tomar tereré.
Dentro de esos termos colocamos hielo, tapamos. Y al tapar lo que hacemos es aislar del medio externo. La sustancia que tenemos adentro, aislamos del exterior. Entonces, un calorímetro es un recipiente que no deja que exista transferencia de energía entre el medio interno y el medio externo. Entonces, toda la energía que cede un cuerpo, el otro cuerpo va a absorber. Ahora, si esto tiene acá un agujero, va a haber pérdida de energía, entonces ahí ya no vamos a tener que la transferencia de energía va a ser solamente entre el agua y el bloque de hielo, por ejemplo. Bueno, si tenemos un sistema aislado como un calorímetro, como un termo, vamos a tener que va a haber transferencia de energía entre estos cuerpos, entre el cuerpo E, D, C, A, B. Acá podemos ver las flechitas. Por ejemplo, el cuerpo C, la flecha sale de él, entonces está cediendo. El cuerpo D también cede. En cambio, los cuerpos E, A y B tienen la flecha, no. A y B tienen la flecha hacia ellos. A y B absorben. E, D y C liberan. La variación de estos tres cuerpos va a ser negativa. La variación de temperatura de estos dos cuerpos va a ser positiva. Si tenemos solo si tenemos un sistema térmicamente aislado, podemos sumar todos los calores e igualar a cero. Si acá hay una pérdida de energía, entonces esto ya va a dejar de ser válido. O sea, va a haber una diferencia y esa diferencia entre los calores absorbidos y cedidos se va a tener en el segundo miembro. Muchas gracias.